Agradecerles esta inscripción al curso de coyuntura. Hoy a esta hora, sabemos que muchas personas vienen saliendo recién de la escuela, del colegio y ya están conectándose, así que reconocerles ese esfuerzo y esa intención también de tomar un tiempo de su tiempo para estudiar, y en este caso para estudiar con la escuela sindical, un curso tan necesario y tan importante y de muy alto nivel que vamos a tener con Vinicio sobre el análisis de coyuntura. Vea. El tema fue elegido y en este caso una propuesta de Vinicio por lo atinado que es en este contexto en Costa Rica y también para el sindicalismo y para ANDE. Entonces no es casual que se elija este tema y no es casual la información que Vinicio nos va a compartir acá y bueno, motivarles y motivarlas a estudiar, a no salirse, a terminar el curso. Son 4 sesiones, son un poquito intensas. Vinicio es muy ordenado con la materia, con las tareas, con la información, así que dediquémosle el tiempo y la seriedad que amerita. Y bueno, nada, felicitarles el espacio, aquí vamos a estar. De parte de la Escuela Sindical, un honor que estén acá. Mi nombre es Gabriela Sancho, para quienes no me conocen, directora de la Escuela Sindical. Y nos acompaña Michelle, que ya ustedes la han escuchado, que es nuestra compañera secretaria en el tema de capacitaciones. Así que bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un expositor de lujo y es Vinicio Rojas Nájera. Él es una persona que se está formando en política pública. Además, tiene una especialidad que creo que es importante para esta organización tener una persona con esas calidades tan valiosas. Y hemos considerado que es la persona más idónea por sus capacidades, su experiencia académica y laboral en temas también legislativos, que nos dé este pequeño curso de 4 sesiones que van a ser intensas y que estoy segura que él nos va a poner a estudiar muchísimo, pero el tema del análisis de coyuntura tiene que ser un tema que se vea con objetividad. Y aquí lo importante es hacer ese ejercicio de objetividad, porque a veces queremos ver los problemas nacionales como personales. Y en este ejercicio que vamos a ir aprendiendo nos permite tener un punto de vista crítico para conocer la realidad nacional, para tener una pincelada sobre la conducta social, sobre los temas políticos que nos atañen y sobre la confrontación, y tal vez no es la palabra adecuada, sino sobre el debate que puede poner una organización como ANDE delante de algunos problemas que tal vez tengan alguna solución y lo que necesitan es la intervención idónea en el momento justo y lugar correctos. Así es que de mi parte les deseo lo mejor, deseo que todo el mundo logre graduarse exitosamente porque tiene un grado casualmente de, de, de conocimiento, de aplicación, de lectura y además, como ya lo dijo Vinicio en su última sesión, prácticamente los actores participantes son los que van a proponer la sesión por lo que ustedes hayan aprendido y hayan puesto en práctica en los ejercicios y lecturas. Estamos para servirles. Creemos que no va a ser la única experiencia, que tendremos otras experiencias y más bien tuvimos que abrir este curso a 10 personas más. Quedó una larga fila de asistencia en espera, que esperamos muy pronto volver a abrir otro curso para que otras personas tengan estos valiosos conocimientos. Que Dios les guarde a todos y los acompañe mucho. Muchas gracias. Bueno, compañeros, ahora sí, oficialmente, bienvenidas, bienvenidos a este curso de análisis de coyuntura, herramientas teórico-prácticas. Y quiero enfatizar prácticas porque, como les mencionaba, realmente la parte teórica diría que va a estar algo limitada porque no es el objetivo que terminemos nada más discutiendo teoría, discutiendo conceptos o conversando de manera muy abstracta. Aquí el objetivo central es que
lo que yo quiero para ustedes, los que están aquí conectados, es que salgan por lo menos con las herramientas básicas que les permitan analizar una coyuntura que sea personal o grupalmente les pueda estar afectando. Yo sinceramente quiero que ustedes tengan la capacidad de agarrar cualquier tema, saber cómo indagarlo, saber cómo posicionarse, saber con qué herramientas pueden profundizar y comprenderlo un poco más a fondo y a la vez actuar. Ese es el objetivo central. De hecho, ¿cómo se llama? La clase, esta clase o este curso va a tener una sesión teórica, diría yo, que va a ser esta es la que va a ser un poco más intensa a nivel conceptual, donde vamos a abordar conceptos como Estado, estructura de clases, poder, ideología, coaliciones promotoras. O sea, hoy va a ser un poquito pesado en la parte teórica, pero esta parte de los contenidos que vemos acá, bueno, estos son los contenidos más teóricos que les mencionaba, ¿no? Poder, ideología, relación entre Estado y sociedad, estructura y clases sociales, y luego la introducción al modelo de las coaliciones promotoras. Pero lo que serían las clases 2 y 3, vamos a profundizar especialmente en esto que llamamos las herramientas para el análisis de coyuntura. Entonces ya en la clase 2 vamos a empezar con la matriz de actores, luego la matriz para la reconstrucción de los acontecimientos, entre otras herramientas que vamos a ir conociendo a lo largo del curso. Este documento que les estoy proyectando, yo también se los compartí en el grupo de WhatsApp y también viene en la plataforma, ¿verdad? En la semana 1. Bueno, la metodología, como les adelantaba también, va a ser bastante grupal, bastante grupal. Vamos a tener muchos ejercicios que vamos a tener que trabajarlos en grupos porque la verdad son complejos, requieren esfuerzo, requieren lectura, requieren análisis, requieren indagar información. Así que es bueno que haya una buena coordinación entre los grupos para que dividan tareas también, ¿verdad? En ese sentido y no se sobrecargue mucho sobre una sola persona. La tarea 1 sí es individual, básicamente es una lectura muy sencilla, que es una introducción al análisis de coyuntura, y ahí todo lo que les estoy pidiendo es un resumen o un análisis, más que resumen, un análisis de su parte de esa primera lectura, que son como unas 8 o 10 páginas. Entonces esas 8 o 10 páginas las lees y haces un resumen analítico, crítico de lo que te ha dejado esa lectura. Entonces eso es como para iniciar, ¿verdad? Eso es como para saber que todos están al mismo nivel, que todos van entendiendo por lo menos los conceptos fundamentales de análisis de coyuntura. Posteriormente, ahí es donde se pone interesante el asunto, porque ahí vamos a trabajar en grupos. Cuando veamos ya al final cómo quedó la lista de hoy, entonces podríamos determinar si los grupos van a ser de 4 o 5 personas. Pero en esos grupos lo que yo quisiera es que ustedes tomen un tema, tomen un tema de coyuntura y grupalmente le apliquen las herramientas que vamos a estar viendo, ¿verdad? Eso no solamente es como tomar la matriz de actores y decir, hey, llenémosla a lo que se me ocurre. No, ustedes irán viendo que es mucho más riguroso. Más bien quisiera hacer una aclaración. Ahora doña Hilda dijo que el análisis de coyuntura es objetivo. Ahí nada más aclaro, el análisis de coyuntura no es objetivo, es riguroso, pero sí es subjetivo. ¿Por qué? ¿Por qué es subjetivo también? Porque cuando usted realiza análisis de coyuntura siempre tienes que tomar un bando. Usted no realiza análisis de coyuntura neutro. Usted tiene que tomar un bando, usted tiene que estar de un lado o del otro y esa es la postura que vas a defender. Ahora bien, que yo tome un bando no significa que tengo que echarle flores a mi bando, no, no, porque también es muy riesgoso. O sea, si yo nada más me dedico a ver las fortalezas de mi lado sin buscar cómo fortalecer lo que aún le falta, eso podría llevarnos a una derrota. Entonces, el análisis de coyuntura sí es subjetivo. Usted toma un bando, usted se casa con una postura, por decirlo así,
Y usted tiene que ser riguroso, y eso sí, yo creo que era especialmente la palabra que quizás buscaba doña Hilda, la rigurosidad, es que ser muy riguroso en el análisis, en la indagación de información, porque si usted tiene información incompleta o usted no aplica correctamente las herramientas de análisis, usted podría llegar a una conclusión errónea a la hora de leer esa coyuntura. Si usted tiene una conclusión errónea sobre esa coyuntura, usted podría inducir a error a la gente con la que se supone que usted trabaja. Usted, si hace un mal análisis, es un mal asesor, porque los puede llevar al fracaso. Porque si usted brinda recomendaciones que no estaban técnicamente sustentadas, usted podrías llevar a que la estrategia falle. Entonces, por eso es que el análisis de coyuntura también tenemos que tomárnoslo muy personal, porque podríamos llevar al fracaso a la gente que queremos ayudar, o podríamos llevarnos al fracaso a nosotros mismos. Y les doy un ejemplo muy concreto. El análisis de coyuntura no es algo, como decía acá en la introducción de este documento, no es algo que esté reservado solo para los grandes académicos o analistas y expertos. No, no, no. Realmente el análisis de coyuntura es que le pusieron un nombre muy bonito y rimbombante desde la academia, desde los sectores académicos, y lo nombraron de forma que de alguna manera busca apartar al pueblo de estas herramientas. Sin embargo, por dicha, hay otro enfoque académico que busca acercar más bien la educación popular, que busca cómo acercar estos conceptos a la gente a pie y a todos nosotros. Y el ejemplo es el siguiente. ¿Por qué digo yo que todos hacemos análisis de coyuntura? Seamos conscientes o no. Veamos el ejemplo. Supongamos que una señora sale a caminar con su chiquito por el parque, ¿verdad? A las 3 de la tarde, sale a pasear con él. La señora, digamos, va distraída en el celular y demás. Ella va relajada, ya tranquila. Pero por allá detrás quizás de algún árbol hay un carterista que ya la vio, ya la tiene vista. Y el carterista ve que la señora lleva su cartera, entonces ya él se frota las manos. Ese carterista está haciendo análisis de coyuntura. Ese carterista está diciendo, la señora es vulnerable porque aparte va con un niño. Es vulnerable porque aparte va distraída viendo el celular. Es vulnerable porque no sabe que yo estoy aquí. Es vulnerable porque no conoce mis intenciones. Ajá. Entonces el carterista dice, mira, es una buena oportunidad, es una coyuntura favorable para que yo vaya, concrete el asalto, salga corriendo y no tenga mayores consecuencias. Ah, pero de repente el carterista se da cuenta que justo viene cruzando la calle un par de policías. El carterista entonces cambia completamente el análisis de coyuntura. Ajá, ya dice, mira, sí, la señora puede ser vulnerable, pero esos dos policías vienen atentos, vienen vigilando, ¿verdad? Parece que ya hasta me vieron, parece que me tienen como un sospechoso. Y entonces probablemente ahí la decisión de cometer el robo se cancele, se aborta la misión, por decirlo así. Entonces, como ven, hasta un carterista realiza análisis de coyuntura. La señora fue sujeta de un análisis de coyuntura y ella ni siquiera se dio cuenta. Ella ni siquiera lo supo. Ahora, veamos otro ejemplo siguiendo con el mismo caso. Supongamos que lamentablemente el robo se cometió. Los policías no aparecieron, la señora estaba vulnerable. Pasa el carterista, le roba la cartera, sale corriendo, huye y la señora ni lo vuelve a ver, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esa señora va a salir igual de confiada, igual de tranquila, igual de distraída la próxima vez? Por supuesto que no. La señora ya habrá aprendido
y habrá dicho, mira, este parque a esta hora, en este lugar, puede ser peligroso. Este parque podría hacer que hayan personas que no necesariamente están buscando el bien de los demás. Ajá, no puedo estar distraída con el celular, quizás debería prestar más atención, quizás debería buscar otro parque, o quizás voy a ir al mismo parque, pero voy a buscar sentarme cerca de donde hayan policías, o voy a estar más vigilante, voy a estar viendo hacia los lados. Me explico, ahí ya la señora está realizando un análisis de cuál es la escena, cuál es el escenario, está buscando a otros actores, como serían los policías, y también está viendo hacia los lados, buscando a otro actor que sería su adversario, que podría ser alguien que la pudiera querer asaltar. Entonces, nada más quisiera aquí hacer una pausa, quisiera preguntarles, o no sé si lo podemos manifestar con manitas. Pueden levantar la manita a los que les quedó claro qué es un análisis de coyuntura explicado con estos ejemplos. Y Michelle me cuenta cómo nos fue. Hay varias, Vinicio. Sí, Sí. excelente. Entonces significa que quedó clarísimo. Todos hacemos análisis de coyuntura siempre, compañeros y compañeras. El análisis de coyuntura, eso sí, tiene que ser muy específico. Vean el ejemplo que les di. Un parque. ¿Qué es un parque? Un escenario. ¿Qué es la señora? La señora es un actor. El carterista es otro actor, el policía es otro actor. ¿Qué hay entre ellos? Relaciones, relaciones de poder. El carterista quiere llevarse la cartera contra la voluntad de la señora. El interés de la señora es conservar su cartera. El interés de los policías es hacer su trabajo y proteger a la señora. Entonces, como vemos, hay intereses en juego también. O sea, estamos hablando de conceptos concretos cuando hacemos análisis de coyuntura. Algo importante también del análisis de coyuntura es que yo tengo que tener suficiente conocimiento sobre el tema que voy a analizar, porque o si no, compañeros y compañeras, de ahí es muy difícil, ¿verdad? O sea, usted no puede hacer un análisis de coyuntura en abstracto. El análisis de coyuntura tiene que ser sobre una situación, ojalá en la que yo de alguna manera esté involucrado, ojalá de que tenga conocimiento directo de la causa que de alguna manera me afecte a mí o a una persona que comparte condiciones conmigo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora revisaba en la plataforma de la ESANDE por ejemplo, algunos compañeros comentaban que les gustaría analizar el tema del acoso laboral. El acoso laboral en un centro educativo, por ejemplo, podría ser eventualmente un tema de análisis de coyuntura, podría serlo, pero el tema de acoso laboral en general no es un análisis de coyuntura. Usted podría hacer un análisis de política pública para ver qué políticas públicas tiene Costa Rica sobre acoso laboral, pero eso no es análisis de coyuntura. Análisis de coyuntura en un caso como este sería que yo concretamente haya o esté sufriendo acoso laboral y yo empiece a identificar a los actores y yo diga, ok, quien me está ocasionando el acoso laboral se llama Juanito, el director de la escuela se llama fulanito, el supervisor del circuito se llama tal. Tengo también a la mano al departamento legal del sindicato que eventualmente podría intervenir. O sea, empiezo a identificar actores concretos. Empiezo a delimitar el tiempo. Digo, ok, este acoso comenzó, qué sé yo, hace 2, 3 meses. Le pongo fecha, fecha de inicio. ¿Qué fue el detonador? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Verdad? Porque lo primero es reconocer el escenario, igual que la señora. Igual que la señora después de que la asaltaron, ya ella va y se fija qué partes del parque están muy solos, qué parte del parque está más oscura, dónde no hay protección policial, etcétera. Ven, o sea, igual en este caso hay que empezar a indagar cuál fue el escenario concreto, cómo se ha manifestado ese acoso, qué tan reiterativo ha sido,
me lo está haciendo una sola persona o son varias personas. Esa persona es compañero o es un superior, ¿verdad? Entonces todos estos elementos cuentan. Una vez usted tiene el escenario completo, comienza a identificar cuáles son los intereses que tiene cada actor, cuál es el poder que tienen dentro de esa relación, pues usted ya puede ir de alguna manera concluyendo alguna estrategia para solventar el problema y para decir, ok, la forma más oportuna de yo salir de esta situación de acoso laboral es colocándole una denuncia a mi compañero, porque ya investigué que existe el convenio 190, por ejemplo, que me protege y entonces yo, con base en ese convenio 190, voy a elevar la queja contra el superior. Pero resulta que también el sindicato tiene un departamento legal, entonces como yo no soy abogado, mejor voy con un actor que tiene más, en este caso, el poder del conocimiento, que sería el abogado, que me pueda asesorar antes de yo plantear esa denuncia. O sea, ven como un caso de acoso laboral también usted podría convertirlo en un análisis de coyuntura, pero no estoy haciendo un análisis del acoso laboral en general, estoy analizando una coyuntura de acoso laboral en concreto contra una persona o contra un grupo de personas. Eso es importante que lo podamos distinguir. En el análisis de coyuntura, lo importante es que usted se convierta en un experto en el tema, en algo pequeñito, no se trata de llegar y hablar, vamos a hablar sobre cómo se relacionan los factores económicos, sociales, políticos y culturales que afectan tal tema. No, 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 no. Eso no es análisis de coyuntura, compañeros. El análisis de coyuntura es muy concreto, una situación, unos actores en particular, unos intereses, una situación problemática que requiere una solución. A esa situación problemática yo la analizo, la describo, la detallo muy ampliamente y con base en esa información yo puedo ir manejando estrategias de más largo plazo para eventualmente solucionarlo. Qué sé yo, inclusive podría ser que la persona que está sufriendo acoso laboral diga, todavía no me siento preparado para denunciar porque a nivel psicológico no me siento preparado, pero resulta que puedo solicitarle, qué sé yo, a la ANDE que venga y traiga un taller contra el acoso laboral a mi escuela, ¿verdad? Para empezar a hacer conciencia, como para que le caiga, como dice, que le cae el guante, como para que le caiga el guante a esos compañeros que me están haciendo acoso, voy a traer la charla, voy a coordinarla, voy a traer aquí la charla. Esa podría ser una estrategia perfectamente, porque es claro que no toda persona se pueda sentir cómoda denunciando una situación de ese tipo, pero es el análisis de coyuntura lo que nos permite justamente evidenciar cuáles son las herramientas de poder que tenemos nosotros también, cómo es que podemos actuar. Por eso es que realizar análisis de coyuntura nunca, nunca debería entenderse como un ejercicio absolutamente académico para expertos. En realidad, todos hacemos análisis de coyuntura en el día a día y cuanto más conscientes estemos de que lo hacemos, mejor lo podemos efectuar y a mejores soluciones podemos llegar. Bueno, como les decía Gabriela y también doña Hilda, yo soy bastante riguroso y rígido, quizás rígido. Entonces yo inclusive les hice un planeamiento de cómo están diseñadas las 4 sesiones, ¿verdad? Entonces ahí, por aquellos son curiosos, pueden ir revisando el planeamiento de las actividades y al final, vean, aparecen los criterios de evaluación, porque sí, también hay evaluación. Entonces, en esos criterios de evaluación, lo primero y que se valora muchísimo es la participación en estas sesiones, cuando abramos los espacios de discusión. Me encantaría poder escucharles, ¿verdad? Eso sí, por lo limitado del tiempo, tratemos de no dar grandes discursos, sino ojalá de llegar con consultas concretas o con un comentario concreto que aporte a todos los demás. Esta parte de participación vale un 25%. Hay una tarea uno que es el resumen crítico, analítico de la lectura, que cuesta un 15%.
dos tareas más. Estas dos y tres son grupales, ¿verdad? Que es cuando van a aplicar ustedes las herramientas de análisis de coyuntura para el caso que el grupo haya escogido. Y finalmente la exposición final que vale un 30%. Por eso les decía, la cuarta clase es muy importante, porque la cuarta clase básicamente la dan ustedes mismos, compañeros. En la cuarta clase la idea es que el grupo traiga aquí una presentación y nos exponga a todos los demás cuál fue el caso que analizó, qué herramientas utilizó, qué encontró, ¿verdad? Qué detalles, qué información importante encontró sobre ese tema y bueno, al final, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la recomendación que ustedes, en este caso, como expertos, como analistas, realizan para mejorar el problema? Entonces, voy a abrir acá un pequeño espacio para si hay alguna consulta o comentario. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Todo estaba clarísimo o no entendieron nada o todo se entendió? Todo muy claro, don Vinicio, y aquí esperando Ok, tener un gran aprendizaje del bagaje que usted tiene, todo el conocimiento suyo y que podamos tener un criterio nosotros sobre la situación que vivimos como ciudadanos y como andinos, como en parte del sindicalismo. excelente. Bueno, buenas tardes. Estaba muy clara la explicación y realmente no, anteriormente, antes de todo este curso, no había visto la importancia, el significado de la palabra coyuntura, ¿verdad? Porque vemos grandes luchas, vemos grandes cosas y no nos ponemos a analizar el por qué ni el para qué. Entonces siento que este curso es súper importante porque así ya tenemos una visión más amplia y podemos llegar a ser más participativos, ¿verdad? En las grandes luchas y analizar un poco más las políticas, todo lo que las leyes que se vayan a hacer o se vayan a formar en cuanto a a nosotros la parte trabajadora, ¿verdad? Entonces, siento que es muy importante que tomemos esto más, que con una seriedad que se merece porque en mi caso es un tema que me gusta. Gracias. Excelente. Buenas, También, buenas ajá. tardes, buenas tardes. Considero muy importante este curso. Me parece que usted tiene mucho conocimiento y lo explica demasiado bien para que lo entienda. Y de mi parte, es excelente. Gracias. Gracias. Sí, justamente esa, yo creo que ha sido una consigna que yo adopté muy pronto en mi carrera universitaria, la consigna de traducir el lenguaje de la academia al lenguaje popular. De hecho, recuerdo que durante la lucha del combo fiscal, el sector sindical había hecho una propuesta alternativa y yo agarré esa propuesta alternativa que hicieron los economistas y la traduje al lenguaje popular también, igual como lo hice con el bendito combo, porque sí, esa para mí es fundamental que los conceptos que se utilizan en la academia, que son muy útiles, no se queden guardados en las aulas universitarias, sino que podamos aterrizarlos a la vida de todos nosotros. Bueno, Vini, ¿sí? yo quisiera rescatar el ejemplo que nos acabas de dar sobre el robo, ¿verdad? ¿Qué, Ajá. qué ejemplo más sencillo nos acabas de dar, pero cómo nos haces de notar también la importancia de ubicar a los actores, a la fuerza que se puede tener, ¿verdad? Pero no solo para quedarnos en ese conocimiento, sino para esa otra parte, para la toma de decisiones. ¿Verdad? O sea, la señora cuando fue asaltada ya se pone viva, como decimos popularmente, ¿verdad? Y ya analiza también su circunstancia. Entonces, qué importante que en este análisis de coyuntura analicemos, conozcamos, pero también que tomemos decisiones informadas.
Muchísimas gracias por tan clara explicación. Sí, de hecho voy a agregarle una puñita ahí. De hecho, la idea es que no nos tengan que asaltar para que aprendamos. Ojalá que pudiéramos aplicar siempre algo, obviamente uno no está exento de que algo le pase, pero que pudiéramos en la mayor medida de lo posible analizar las diferentes situaciones de nuestra vida y así tomar decisiones mejor informadas cada vez y viendo a futuro y pensando, mira, en tal escenario podría ser que tal actor actúe contra mí o tales circunstancias actúen contra mí y me afecten. Y entonces, de ahí, la señora tuvo que aprender después del asalto, pero ojalá la señora hubiera sido antes ya más prevenida y hubiera sabido, ¿verdad? Y nunca le hubiese pasado. Pero bueno, es la idea, ¿verdad? Vinicio, Vinicio, Sí. no, Marlene adelante. tiene, perdón, doña Hilda. Sí, Michelle. No, pero tengo, doña Hilda iba a hablar y también para que sepa que Marlene tiene la mano levantada. Ok. No, solamente en mi defensa, yo creo que lo que vos puntualizas es muy importante. Cuando hablaba del tema de la objetividad es porque uno tiene que ver cómo esa señora mira todo el entorno. O sea, si Ujú. ella hubiese sido más prevenida, no lo hizo porque no observó todo el entorno. Yo creo, compañeros, que el fin de esto es que todos seamos previsores y no reactivos, Así es, eso porque, es. porque la previsión es lo que nos va a ayudar a nosotros como organización a leer los tiempos adecuados y correctos para la actuación directa y asertiva. Y creo que ponernos a nosotros en estos análisis críticos nos ayuda a desarrollar esas habilidades necesarias para actuar con la cabeza fría en el momento oportuno para evitar peores situaciones. Eso era lo que quería aportar, Vini. Así es. Gracias. Gracias. Y había alguien más, me parece. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aparezco como 2 veces y yo no sé qué le está pasando a esto. Adelante, adelante, la escuchamos. No, eso también podría ser un ejemplo cuando uno va a comprar algo en línea para después no ser estafado, averiguar bien cómo es que se llama en los comentarios, las otras páginas, no solo Instagram, sino Facebook, o no solo Facebook, también Instagram, y ver desde cuándo las personas están comprando, desde cuándo está abierta la página, para que no nos asalten no solo en físico, también de forma digital, en línea. Sí, 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 en realidad es lo que también decía doña Hilda, ser más prevenidos, en realidad, no solo a nivel de la organización, no solo como ande, sino también a nivel individual. Yo de carajillo era muy inocente, muy descuidado, y antes de los 20 años me robaron como 2 celulares, muy seguidos. Y después de eso aprendí una serie de asuntos para cuidarme mejor y me puse a investigar cómo podía cuidar mejor mi celular y qué medidas preventivas debía tomar, que yo ahora todos los días salgo a la calle con la idea de que me podrían robar el celular. Y entonces no ha vuelto a pasar, porque es la experiencia, una de las experiencias más desagradables que a uno le pueda pasar y me imagino que los que les ha sucedido lo saben. Bueno, ahora sí, vamos con el plato fuerte de la clase, que es la presentación que les mencionaba, que es un poquito más teórica, pero esta presentación es fundamental porque son los elementos estructurales, son conceptos sobre cómo funciona una sociedad a nivel estructural, a nivel macro, es esas condiciones que determinan la vida de cada uno de nosotros, porque aunque usted no lo crea, usted no es un ser individual que toma sus propias decisiones. Usted no es una persona libre en el mundo que simplemente decidió hacer tal cosa y ya lo va a lograr. No, 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 no es así. Usted nació en una sociedad que lo colocó en determinada posición, en determinada familia, en determinado tiempo histórico, que determina por usted decisiones que usted no puede tomar. Si el Estado,
si quienes controlan el Estado decidieron que la escuela que queda más cercana a la casa de su familia es una escuela en pésimas condiciones, ya esas personas decidieron por usted que su educación iba a ser limitada. Si quienes controlan las decisiones económicas tienen a su familia, a su papá y a su mamá trabajando en condiciones precarias, económicamente precarias, pues también de alguna manera determinaron cuál va a ser el nivel económico que vos vas a tener a futuro. Cosa que no siempre sucede así, pero básicamente la excepción es la que confirma la regla. Lamentablemente este país lleva aproximadamente 3 décadas donde el nivel de pobreza no baja del 20, 15, 20%. ¿Y por qué? Porque significa que la pobreza se reproduce, que quien nace pobre tiene hijos que son pobres y lamentablemente ellos tienen otros hijos que también serán pobres. ¿Y por qué? Porque hay una estructura social que de alguna manera los está colocando en situaciones desventajosas que no les están permitiendo lograr mayores niveles de éxito. Ahora bien, también hay decisiones del Estado que ciertamente pueden favorecer condiciones de éxito. Yo particularmente nací en una familia clase media baja, ¿verdad? Nadie en mi familia fue a la universidad. Yo soy el primer graduado universitario de la familia. Pero eso lo logré gracias a la educación pública. Kinder, escuela, colegio público y finalmente la Universidad Nacional, que me dio una beca. En otro contexto donde la educación pública no me hubiese apoyado, pues el destino habría sido continuar igual que el resto de mi familia, no poder acceder, digamos, a una profesión. Pero bueno, esa es la introducción, por eso es que ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. Solamente quería que hiciéramos conciencia de que el individuo no es totalmente libre, sino que nace en una sociedad, en una estructura social que lo condiciona. Me avisan si ven la presentación, Sí se ve. si se ve. Sí. Ok, Michelle, ¿están viendo la presentación ahí? Estamos viendo un documento en Word. Ahí, Ah, ahora sí. Solo tiene que... Hacerla más grande, dale un Ajá. zoom ahí. ok, vamos a ver. Ahora sí están viendo la presentación. Bueno, no sé si es a mí, pero yo veo la pantalla como con un Sí, fondo no se ve gris. bien. No se ve bien, Vinicio. Como que está compartiendo, sí. Ajá, vamos a Pero ver. se ve como un marco azul. Sí. ¿Y ahora? Y ahora sí, aunque queda un pequeño marco azul. Le va a pasar una foto a su celular. Sí, para ver, qué extraño. Un marco azul. No sé si la cierra y la vuelve a abrir, Vinicio. Ajá, qué interesante. ¿Qué será? ¿Qué será ese cuadrante ahí, verdad? Vamos a dejar de compartirla y la compartimos nuevamente para ver qué pasa. Aquí está la presentación. Estado y sociedad. Ok. Sí. Mm, Me avisan si se solucionó. ¿Sigue viéndose la presentación? Ajá, pero con un cuadrante ahí con Ya se quitó. Ya está bien. Ya, No sé qué es, pero ya se quitó. ya, ok. Gracias. No lo están viendo. Otra vez. Qué raro, otra vez. Otra vez está oscuro. Ok. Ahí.
Ahí, mejor, tal vez. Sí. Ya, es Ya. correcto. Ok, bueno, vamos. No, no es nada. Aquí dentro de esos conceptos, el primero y el más importante es el concepto de Estado. Y creo que todos lo escuchamos todos los días, que nos dicen el Estado costarricense, ¿verdad? Ha logrado tal cosa, o el Estado costarricense nos ha fallado, o el Estado costarricense tal cosa. Creo que a nivel general todos tenemos una idea de qué es el Estado. Quizás si yo les pregunto a ustedes qué entienden por Estado, ustedes dirían de el Estado es el país, ¿verdad? El Estado es ese territorio que comprende de Guanacaste hasta la zona sur, ¿verdad? Ese es el Estado, ese es nuestro territorio. Entonces, acá la idea es que tengamos un concepto quizás un poco más claro de qué es esa estructura. El Estado es una forma de organización que nace después del Renacimiento y que es la estructura, podríamos decir, dominante en la era moderna. Es decir, los estados, tanto es Estado Costa Rica como lo es Nicaragua, como lo es Panamá, como lo es Francia, como lo es Estados Unidos, ¿verdad? Los estados tienen especialmente tienen que tener cuatro componentes para poder ser denominados de esta manera. El territorio, que es toda la tierra que poseemos, la población, que somos todos nosotros, grupos sociales súper diversos que conformamos la sociedad, esa es la población, el gobierno, que es la autoridad que maneja ese estado, es la máxima autoridad que no tiene ningún superior por encima, y la soberanía, que la soberanía lo que significa es que tenemos tanto una legitimidad a lo interno como un reconocimiento externo. O sea, tenemos una cierta autonomía como territorio, como país, como Costa Rica. Tenemos una autonomía para que las decisiones del gobierno se respeten tanto interna como externamente. No confundamos gobierno con poder ejecutivo. Eso es muy importante, ¿no? A veces la gente habla, es que el gobierno tal cosa, y claro, en la jerga popular hemos normalizado que se utilice gobierno como poder ejecutivo. Pero recordemos que el Estado está conformado por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y los tres poderes tienen el poder público para tomar decisiones que son vinculantes para toda la sociedad. Entonces, si el Poder Ejecutivo, dentro de sus competencias, toma una decisión, tenemos que obedecerlo. Eso es gobierno. Si la Asamblea Legislativa aprueba una ley, hay que obedecer esa ley que aprobó, que no nos guste, porque es vinculante para toda la sociedad. Si el Poder Judicial, es decir, la Sala Constitucional, emite una sentencia, nos guste o no esa sentencia, es vinculante para toda la sociedad también. A eso especialmente es a lo que se refiere el ejercicio del poder público. Ese es el gobierno. Cuando hablamos que un Estado gobierna, a eso nos referimos, que las decisiones que se toman en ese Estado, que está conformado por instituciones diversas, son vinculantes para toda la sociedad. El Estado de ahí no es tampoco como un ente abstracto, no es abstracto, no es un poder ahí sobrenatural, no, el Estado, el poder del Estado está constituido por instituciones y en esas instituciones hay personas que gobiernan, hay personas que nos gobiernan. Esas personas son colocadas en esos puestos mediante mecanismos, en el caso de nuestro país, mediante mecanismos democráticos, ¿verdad? Hay un proceso electoral y demás que determina quiénes son los que el pueblo elige para ocupar esas posiciones de poder y de toma de decisiones. Al de ser ellos personas, ellos también tienen intereses, ellos también tienen una visión de mundo, ellos también tienen su propia agenda muchas veces. Eso no los deslegitima para ser quienes regulen el conflicto, porque así es como está estructurado nuestro Estado. O sea, ellos, por decirlo así, aunque suene un poco quizás feo, ellos son juez y parte, porque sí, al final de cuentas, los gobernantes son los que toman
la última palabra, son los que deciden, son los que tienen la capacidad de firmar la ley o no firmarla. Pero ellos a su vez, eso no les impide tomar un bando u otro. Durante todo el proceso de formación de una ley que se discute en la Asamblea Legislativa, ustedes ven que los representantes del Poder Ejecutivo tienen posiciones, que el ministro de Hacienda tiene su posición, que el presidente tiene su posición, que el ministro tal tiene otra, etcétera. Entonces, eso significa que sí, que el Estado es ese ente que estructura la sociedad, pero también podemos verlo como personas concretas con poder de toma de decisiones. En el caso de nuestro país, recordemos que antes de la independencia fuimos colonia española, fuimos colonia del Imperio Español, no éramos un Estado como tal. Después de la independencia en 1821, pues ya comienza a tomar unas primeras características, ya comienza el proceso de construcción institucional, ¿verdad? Justamente pensando en tener un Estado, pero aún no, aún no. Recordemos que también participamos o fuimos parte de la Confederación Centroamericana. Más o menos es hasta 1848 que ya se considera a Costa Rica como un estado consolidado, como tal, con esas características que vimos antes: territorio, población, gobierno y soberanía. Este tema, ahora sí, vamos con un tema que a veces es polémico, porque quizás algunos actores mediáticos o intelectuales también lo han sacado de contexto. Pero el tema de la estructura y las clases sociales, si lo vemos analíticamente, es eso. Son categorías analíticas que nos ayudan a entender un poco mejor cómo funciona la estructura social. Esto a partir de entender cómo funciona el sistema capitalista en el que vivimos y que en general domina la gran parte de los países del mundo, de los estados del mundo, ya que estamos utilizando el concepto de estado. La clase social se determina a partir de cuál es tu relación con los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Antes de que nos enredemos. Medios de producción son tierras, fábricas, empresas, capital, o sea, capital económico, inversiones, plataformas digitales, por ejemplo. En este momento, por ejemplo, Uber es también un medio de producción. Uber es un medio de producción, así como Netflix, por ejemplo, también es otro medio de producción, así como también podríamos decir que es un medio de producción una gran empresa hotelera, por decir algo, ¿verdad? Los Hilton, qué sé yo, eso es otro medio de producción, como podría ser una fábrica, la fábrica Toyota, etcétera. Esos son los medios de producción. Los medios de producción es todo aquello que nos permite generar riqueza. Entonces, si la estructura de clases se determina a partir de la relación con los medios de producción, tenemos dos grandes categorías. La clase propietaria de esos medios de producción, que clásicamente se le llama la burguesía, que son los dueños de esos medios de producción, son los que manejan esos medios que sirven para producir riqueza. Y por el otro existe la clase desposeída, que también le llamamos proletariado, que es aquella que no posee medios de producción, sino que lo único que tiene para sobrevivir es la venta de su fuerza de trabajo. Y aquí es importante hacer una aclaración antes de pasar a la siguiente diapositiva. Dentro de esa clase desposeída, que llamamos clásicamente proletariado, no es desposeída de libertad o desposeída de bienes, no. Es desposeída de algo muy concreto, que son los medios de producción. Yo, por ejemplo, no, objetivamente soy clase proletaria. Y aún así, digamos, yo tengo mi casa, tengo otra serie de cosas, ¿verdad? Y en general puedo inclusive decir que tengo una vida digna, tengo un trabajo estable, tengo un salario decente, y aún así soy proletario. ¿Por qué? Porque yo no poseo medios de producción. Yo no tengo inversiones, yo no tengo cantidades de capital
no tengo, mucho menos soy dueño de una plataforma, ojalá, no mentira. No tengo esos medios de generación de riqueza que me permitieran vivir sin trabajar. Yo sé que hasta el día que me pensione, si es que existe el IBM cuando yo me pensione, de ahí tendré que trabajar hasta el final de los días, seguro. Eso es, o sea, y eso es a lo que quiero llegar. Dentro de la clase proletaria hay estratos sociales, algunos que muy bajos y otros pueden ser muy altos, pero eso no les quita su estatus de clase proletaria. Y para que no digan que es que seguro Vinicio es comunista, veamos a ver si nos parece que el financiero es comunista, porque resulta que el financiero coincide totalmente con esto que yo les estoy diciendo. Este artículo del financiero se titula ¿Cuánto ingreso necesita usted para pertenecer al 20% más rico de Costa Rica? Y entonces el artículo del financiero comienza diciendo que esas personas que pertenecen al quintil más alto ganan en promedio 15 veces más que alguien del quintil más bajo. O sea, imagínense el nivel de desigualdad que existe. Dice que apenas la puerta de entrada a ese quintil más alto, al quintil quinto, está entre 2.5 y 2.9, o sea, 3 millones. O sea, que más o menos 3 millones tiene que ingresar al lugar para poderse considerar parte del 20% más rico. Y yo creo que aquí es donde al final el financiero le da una bofetada a todas esas personas que dicen, no, es que yo soy clase media, yo no soy un obrero, yo no soy un proletario, yo no soy un trabajador cualquiera, no. Y el mismo financiero lo dice, ahora bien, estoy leyendo textual, ahora bien, incluso profesionales que ganan de 3 o 5 millones mensuales serían asalariados bien remunerados, como decir, asalariados premium, ¿verdad? Más que auténtica clase alta, pues siguen dependiendo de su empleador y podrían caer económicamente si pierden su fuente de ingresos. La clase alta verdadera, dice el financiero, según esta perspectiva, sería aquella con patrimonio suficiente en propiedades, inversiones, empresas que generen flujo de efectivo independientemente del trabajo personal, permitiendo libertad financiera completa. ¿A qué se refiere el financiero? Que vea, usted que gana 5 millones y que tiene un salario de 5 millones y que cree, ya con eso ve a los demás por debajo del hombro y se cree mucho, usted es un simple proletariado como los otros. Si usted no puede generar esos mismos 5 millones mensuales sin necesidad de trabajar, usted es un asalariado como cualquier otro. Bofetada de realidad, yo creo que le dio el financiero a mucha gente que a veces tiene ciertas creencias distorsionadas sobre su posición en el mundo. Y es que es cierto, todos aquellos que somos proletarios, que somos parte de la clase trabajadora, independientemente del ingreso que tengamos, estamos de alguna manera sujetos u obligados a trabajar toda nuestra vida para lograr mantener nuestras condiciones de vida. Porque si usted gana 5 millones y digamos que se compró una casa, un carro, tiene que pagar la cuota del condominio, tiene que pagar la cuota del carro, lo dejan sin trabajo, probablemente en 2, 3 meses ya usted decayó completamente, llegó al banco, le quitó la casa, le quitó el carro, le quitó todo. Bueno, yo creo que espero que haya quedado bastante claro esos conceptos de clase propietaria y clase desposeída y cómo es que dentro de esa clase desposeída es desposeída de medios de producción, ¿verdad? No significa pues que toda la clase proletaria sea igual, justamente ese ha sido un desafío para que la clase trabajadora se una. Muchas veces los dueños de los medios de producción sí se unen ellos, por eso no es extraño ver, por ejemplo, que las cámaras empresariales sí se pongan de acuerdo muy fácilmente y jalen todos en una misma dirección, como pasó en el 2018, se unieron las cámaras empresariales en contra nuestra y de ahí nos terminaron derrotando. Pero ¿por qué fue? Porque la clase trabajadora, especialmente aquellas personas que laboran para el sector privado, dijeron no, eso debe ser una cosa de sindicatos, de empleados del sector público que están defendiendo sus propios privilegios. Y cuando vimos, llegó el combo fiscal y nos dio por la cabeza a todos.
Entonces, por eso mismo, es porque la clase trabajadora entre sí es muy diversa. Nos pretenden dividir, por ejemplo, en el tema de quién trabaja para sector público y sector privado. Y si trabajas para el sector público, entonces ya eres satanizado. Bueno, también el tema de los estratos sociales, o sea, cómo cuesta el tema de los estratos sociales que en la clase trabajadora nos genera discriminación. O sea, que las mismas personas trabajadoras discriminan a otras personas trabajadoras por su nivel de ingreso, ¿cierto? O tienen esto que llamamos ideológicamente el clasismo, ¿verdad? El clasismo es eso, justamente tener la realidad un poco distorsionada y creer que usted es superior a otras personas por su nivel económico. Aquí voy a uno de mis conceptos favoritos, porque creo que es súper interesante y nos ayuda a entender cómo funcionan las relaciones del día a día. Porque aunque ustedes no sean conscientes de ello, o tal vez algunos sí son más conscientes de ello, ustedes día a día viven dentro de relaciones de poder, entre dominante y dominado. Esa relación de poder no siempre es como por la fuerza, de hecho, casi nunca es por la fuerza. Por eso es que pasa invisible, se percibe como invisible, prácticamente es en muchas ocasiones imperceptible. Y es la relación de poder. La relación de poder es la capacidad que una persona, grupo o institución tiene para obligar a otra persona u otro grupo a hacer algo. Eso es poder. Yo puedo decirle a mi hijo que se vaya a dormir ya, ¿ok? Y el niño va y me tiene que obedecer porque soy el papá. Eso es poder. O yo soy el jefe de tal, entonces le digo, vaya y no sé, no sé, es que nunca he sido jefe de nadie. Entonces vaya y me trae tales papeles. Entonces esa persona que es mi empleado viene y me los trae, ¿verdad? ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Porque justamente en las relaciones de poder hay diferentes formas de ejercicio del poder. Por ejemplo, está esta primera que se llama el poderío. Esta es la menos frecuente, diría yo, es el uso de la fuerza. Está basada en la coacción, en el castigo físico, el poderío. Recordémoslo, poderío. ¿Cuál podría ser un ejemplo de poderío? Pues, por ejemplo, cuando la policía actúa, ¿verdad? Cuando usted es atrapado infragante y la policía te detiene y hasta de alguna manera, te tienen que retener por la fuerza, eso sería el uso del poderío, pero también del mando, que es el siguiente tipo de poder. Normalmente estos tipos de poder no se ejercen individualmente, o sea, aisladamente, normalmente van acompañados entre ellos. Aunque también, digamos, si me pusieran a decir cuál podría ser un ejemplo de poderío puro, lo cual sería terrible, y sería un secuestro. Que usted llegue a alguien en la calle, lo agarre por la fuerza, lo meta a un carro, lo amarre, le tape la boca y se lo lleven y lo tengan contra su voluntad. Eso sería un ejemplo total de poderío puro. El siguiente tipo de poder es el mando. Ese tiene que ver con lo que establece la ley, la legalidad, el derecho. Entonces, por ejemplo, el tipo de poder que ejerce un jefe con un empleado es el mando. Está basado en la norma, ¿verdad? Yo creo que ese lo tenemos bastante claro. Ese es quizás el más habitual, es el más habitual en nuestra vida cotidiana. Todos tenemos un jefe, también tenemos que obedecer normas cuando salimos a la calle. Por ejemplo, un carro no se para en el semáforo porque está en rojo solo porque quiso o solo porque se le ocurrió. No, lo hace porque hay una norma que lo obliga, aunque hay algunos que se podrán brincar ese semáforo. Y ahora aprovecho ese ejemplo para explicar otra cosa. El tercer tipo de poder es la influencia, que la influencia es persuadir. Es cuando usted tiene la capacidad de, con sus argumentos, con su narrativa, con su discurso, convencer a otros para que hagan algo por usted, algo que lo va a beneficiar a usted. Ese tipo de poder es la influencia. Y el cuarto tipo de poder que se identifica es la autoridad. La autoridad está basada en el prestigio, es decir, en el reconocimiento público que tiene algún actor en particular
para lograr que las personas hagan lo que esa persona diga. Entonces, digamos, un ejemplo clásico del poder de tipo autoridad eran en algún momento, quizás en algunos lugares todavía es así, el sacerdote del pueblo. Entonces, la gente del pueblo muchas veces obedecía a lo que el sacerdote les mandaba y se sometían, incluso si el sacerdote le dijera, vea, lo estoy viendo mucho allá metido en la cantina, por favor, usted, señor, ya pare eso, ¿verdad? Pero es porque había un prestigio, un reconocimiento público a la figura del sacerdote. Entonces, digamos, ese es un muy buen ejemplo de cómo funcionaría el poder por autoridad. Aunque, digamos, ya hablando en más términos más modernos, hay políticos que además de tener un poder por el mando, o sea, por la ley, por el puesto que ostentan, también logran desarrollar el carisma, mucho carisma, y con ese carisma ejercen el poder por autoridad. O sea, decirle, por ejemplo, a las personas qué pensar, cómo actuar, ¿verdad? Eso también es un tipo de poder que puede ejercer presión sobre otras personas. Entonces, como ven, hay 4 tipos. Normalmente se pueden combinar. Por ejemplo, bien podría ser el de mando y el de prestigio, y el de autoridad, digo. O sea, bien podría ser un jefe que sea muy carismático y entonces sus empleados le obedezcan ya, no solamente porque es mi jefe, sino porque de verdad siento que me inspira liderazgo. Entonces yo hago lo que ese jefe dice porque me inspira a hacer las cosas bien, ¿verdad? Bueno, lo que quería decir en cuanto, ya para cerrar este tema del poder, en cuanto a que es una relación, es que el poder, al ser relación, no es lineal, no es que el que tiene poder manda y el otro obedece, no funciona así, sino que la otra parte, la que está en la parte, por decirlo así, dominada, también puede resistirse al poder, también puede buscar negociar, también puede ejercer acciones de protesta, también puede resistirse a ser dominado, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es como una relación directa de yo ordeno, usted cumple, usted obedece, no. Quien obedece, quien está en la parte de dominado, muchas veces también puede ejercer resistencia para evitar que ese poder sea abusivo. Por ejemplo, de ahí justamente por eso es que nacen los sindicatos. Los sindicatos es resistencia de la clase trabajadora, vuelvo al concepto anterior, de la clase desposeída, al poder por norma que tiene la clase propietaria de los medios de producción, ¿verdad? Y ahí tenemos una relación de poder claramente establecida entre patrono y trabajador a través de la figura de un sindicato, que es la que se encarga justamente de ejercer las acciones para que ese poder no resulte abusivo y no resulte contraproducente en las condiciones de vida de las personas trabajadoras. La ideología. La ideología. Este concepto también es fundamental y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque en el análisis de coyuntura tenemos que analizar las creencias de los actores, tenemos que analizar qué están pensando, cómo están viendo el mundo, qué es lo que ellos quieren lograr. Bueno, la ideología justamente es el concepto macro que nos ayuda, global, que nos ayuda a entender este tema de las creencias, las ideas de la gente, cómo es que la gente define lo que ellos quieren. Por ejemplo, bueno, el reciente caso supongo lo tienen bastante fresco, el de la apertura del ICE, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve que hay algunos que dicen, no, es que el ICE debería ser del Estado, el ICE tiene que seguir siendo público porque eso va en beneficio de todos. Ahí hay ideología. Y por otra parte, vea a los otros que dicen, no, lo público, el Estado es ineficiente y es un elefante blanco y eso nos está generando problemas. Aquí necesitamos la intervención del mercado. Necesitamos que entre la empresa privada a producir electricidad porque el ICE no puede. Entonces ahí también tenemos ideología. Ese es un lente. Entonces ya cuando usted empieza a identificar con qué lente está viendo el otro actor, su contraparte, por ejemplo, o usted mismo,
o usted mismo, porque este lente de la ideología muchas veces, en ocasiones las personas no lo tienen consciente. Y de una vez les aclaro algo, la ideología de centro, la ideología costarricense, la ideología, yo no tengo ideología, eso no existe. Ni el centro, ni ideología costarricense, ni yo no tengo ideología, eso no existe. Todos tenemos una ideología. Cuanto antes la hagamos consciente, pues mejor podemos estar con nuestras posiciones personales, pero todos tenemos una ideología. La ideología es parte esencial, de hecho, del ser humano. Nos da una visión, como dice acá, sus funciones, ¿verdad? Se me pasó. Tiene funciones como la visión global, que es lo que nos da una interpretación de la realidad en la que vivimos. Una guía para la acción, o sea, nos dice cómo movernos en el mundo, cómo opinar ante situaciones políticas. Nos ayuda también a persuadir, porque sí, la ideología es justamente aquello que nos da los elementos emocionales, más allá de los racionales, porque sí, también existe la razón, existen los datos, pero muchas veces esa razón y esos datos pueden ser ajustados a tu ideología. Y les doy un ejemplo clarísimo. O sea, usted puede ver un juicio sobre un mismo tema, digamos que sean dos empresas enfrentándose por una situación, y de ahí pues cada empresa le pagó a un abogado diferente para que defendiera su posición. Entonces, el abogado A buscó argumentos técnicos para defender a la empresa A, mientras el abogado B buscó criterios técnicos también para defender a la empresa B de acuerdo a la ideología de cada una de ellas. Entonces, realmente la ideología es ese elemento también emocional que orienta la acción técnica. De ahí, pues tantos elementos técnicos justificamos nosotros, por ejemplo, para defender las pensiones, como utilizan criterios técnicos también nuestros adversarios, tratando de destruir esas pensiones. Entonces, y eso es ideología, por eso es que quiero que eso quede bien claro. O sea, la ideología son esas creencias, pensamientos, ideas generales que nos orientan a esa otra acción concreta en el mundo. Aquí les puse este ejemplo, yo no sé si lo han escuchado alguna vez, el ejemplo del viaje del héroe. El viaje del héroe es un tipo de narrativa, porque justamente la ideología persuade con narrativas, es una narrativa que se repite mucho en muchas historias. Se repite en el cine, se repite en historias bíblicas, repite en historias populares, que es básicamente la idea de un salvador que va, lucha contra los malos, logra un objetivo, defiende a la víctima, ¿verdad? Y salva al mundo, salva a la situación. Esa historia del héroe, el viaje del héroe, si ustedes lo empiezan a ver con ese lente en alguna película, en alguna serie, se van a dar cuenta que está muy repetido. De hecho, a nosotros, una vez que les daba una charla sobre pensiones, les explicaba que a nosotros la nación nos estuvo aplicando el viaje del héroe. Creo que hay un micrófono abierto. Que ya Ya lo estamos. Ya. La nación nos estaba aplicando el viaje del héroe en tema de pensiones. ¿Por qué? Porque pensionados de lujo era el monstruo a destruir. El diputado que presentaba el proyecto para eliminar las malvadas pensiones de lujo era el héroe y su proyecto era la espada. Y las víctimas eran los pobres, los que no tienen pensión, los que están en el régimen no contributivo, esas son las pobres víctimas. Entonces yo me di cuenta que la Nación, de manera consistente, estaba publicando notas donde el diputado que presentaba el proyecto era presentado como un héroe. Como diputado logra sacar adelante el proyecto pese a las presiones de los pensionados de lujo. Diputado logra recortar pensiones de lujo, con lo cual podría ayudar hasta 10.000 personas en pobreza. Entonces ven cómo esa narrativa del viaje del héroe, donde hay un héroe, un villano, en este caso nos pusieron a nosotros o a los pensionados como villanos,
Y a la vez de ahí hay una víctima, que en este caso se presenta la víctima como el pueblo. Las narrativas, eso sí, no son ni buenas ni malas. No son ni buenas ni malas. Las narrativas existen y ya. Y son parte natural de cómo el ser humano comprende el mundo en el que vive. Entonces, realmente una narrativa se combate con otra narrativa. Si ellos nos aplicaron un viaje del héroe, pues les aplicamos otro viaje del héroe donde el enemigo sea el diputado que pretende afectar la calidad de vida y la dignidad de las personas que dieron su vida por la educación de este país, ¿cierto? Entonces, más bien convierto al sindicato en el héroe que lucha contra ese villano. Y la eventual víctima en este cuento o en esta historia, aunque sean los pensionados, no los voy a dejar como víctimas, sino que voy a decir, ustedes lucharon junto al héroe, ustedes venían conmigo, ustedes venían al lado mío luchando para derrotar a ese adversario. En la medida en que nosotros como dirigentes logramos contar esa historia de la forma en que lo estoy haciendo así muy rápidamente, logramos convencer mejor a la gente. No es lo mismo decirle, tenemos que luchar porque... y de verdad convencerlos de que ellos son parte de esta historia, son parte de esta lucha, son parte del héroe, ¿verdad? Que va a combatir a ese villano, a que si usted nada más les dice, compañeros, el proyecto tal nos afecta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a la asamblea? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? O sea, si usted lo dice sin mucho ánimo, sin narrativa, y pues difícilmente la gente se va a convencer. Ya finalmente, bueno, la ideología claramente funciona, sea para justificar el orden establecido, o sea, el mundo en el que vivimos, o sea para tratar de cambiarlo. En ese sentido, acá lo tengo. Tenemos dos grandes grupos de ideologías. Las ideologías dominantes, que lo que buscan es tratar de hacer permanecer el estado, el orden de las cosas que tenemos actualmente. Y por otro lado tenemos lo que se llaman las ideologías impugnadoras, que son aquellas que siempre van a decir, mira, las cosas se están haciendo de tal manera, pero podríamos hacerla de otra. Podríamos cambiar ciertas cosas para que el mundo sea un poco más justo. Y bueno, ya aquí vamos al gran concepto final. Espero que aquí es donde todo se amarra, aquí es donde todos los demás conceptos toman sentido. Entonces esperemos que me hayan logrado seguir hasta este punto. El modelo de las coaliciones promotoras, nosotros lo utilizamos y lo podemos utilizar en análisis de coyuntura. De hecho, yo lo utilicé para mi tesis de maestría. Ese fue el modelo teórico que yo empleé. Pero nuevamente me he propuesto tratar de aterrizarlo al lenguaje de todos nosotros. Este modelo lo que dice acá, si vemos el cuadrante de la izquierda, es que nos habla primero de la estructura. O sea, cuando nos habla de la estructura, nos está hablando del Estado, de las grandes instituciones, de la constitución política, nos está hablando también de los valores socioculturales, eso que llamamos la idiosincrasia, ¿verdad? De la gente, o sea, como esas creencias, valores, principios más profundos de nuestra sociedad, así como la Constitución y las grandes leyes que nosotros consideramos que son límites que no se pueden romper. Estos parámetros estructurales suelen ser más de largo plazo, suelen ser más estables. Por otra parte, hay otro sistema también estructural, pero más cambiante, que son los sucesos externos, o sea, son aquellos elementos que rodean mi problema de coyuntura, pero que son externos a él. Entonces, esto puede ser como que la sociedad pasó por una crisis económica, entonces cambiaron las condiciones socioeconómicas. Eso puede pasar, digamos, en cuestión de 5 a 10 años. O sea, son temas de mediano plazo. Puede ser que la opinión pública haya cambiado de posición sobre algún tema. Puede ser que hayamos cambiado de grupo gobernante, ¿verdad? Que antes gobernaban tales, antes gobernaban pericos, ahora gobiernan jaguares. Qué país tan particular. Se nota que tenemos gran aprecio a la naturaleza, ¿verdad?
Entonces, bueno, esos son temas que van a afectar, o sea, son hechos estructurales que ciertamente son más cambiantes, como el grupo que gobierna, cambios en la opinión pública, condiciones socioeconómicas, lo que digan los medios de comunicación también, todo eso va a afectar. Cuando nosotros consideramos estas condiciones estructurales, podemos irnos ya ahora sí vamos a aterrizar un poquito en el análisis de una coyuntura, en este caso, digamos que de una política pública en particular. Cuando se habla de subsistema de política, tiene que ser algo muy concreto. Digamos que estamos hablando ahí de la política de pensiones del Magisterio Nacional. Entonces, en torno a la política de pensiones del Magisterio Nacional, van a haber diferentes actores. Va a estar JUPEMA, vamos a estar los sindicatos, pero por otra parte va a estar el gobierno, van a estar las cámaras empresariales, van a estar la SUPEM, por ejemplo. Y mientras que nosotros, sindicatos, JUPEMA, nos organizamos en una coalición que defiende ese sistema de pensiones, los otros actores también se organizan en otra coalición. ¿Qué es lo que busca? Busca cambiar completamente ese sistema de pensiones. Entonces tenemos dos grandes coaliciones que tienen creencias totalmente opuestas, con actores diferentes y que defienden posturas muy distintas. En el medio, lo que ven acá ustedes, en el medio de las dos coaliciones, dice policy brokers, eso significa intermediarios. Y es cierto, en ocasiones en política pueden aparecer intermediarios que lo que buscan es calmar un poco el conflicto, se me fue ya, calmar un poco el conflicto y digamos como llegar a una tregua o buscar un punto medio entre las partes. Pero como ven, cada coalición, cada grupo de actores tiene estrategias, tiene instrumentos, tiene recursos que van aplicando. Eso es lo que significa las flechitas. Tienen estrategias, tienen recursos que ellos van aplicando. ¿Por qué? ¿Para qué? Para tratar de influir sobre las autoridades que toman las decisiones. Es decir, en este caso, si hablamos de un proyecto de pensiones, estaríamos hablando que están tratando de influir sobre los diputados, que son los que finalmente tendrán que dar los votos a favor o en contra. Todo este proceso claramente se lleva en medio de lo que aquí dice reglas institucionales, recursos, asignaciones, nombramientos, o sea, hay toda una estructura legal que regula qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Usted, por ejemplo, puede publicar un afiche denunciando que el diputado tal está hablando falsedades en contra del Magisterio Nacional. Muy distinto sería que usted pretenda algún acto de violencia contra ese diputado, eso no se puede, ¿cierto? Entonces siempre la estrategia, cuando pensamos la estrategia, tenemos que entenderla como que esa estrategia la vamos a ubicar dentro de un ámbito legal de lo que es permitido, de lo que se puede hacer, de lo que es correcto, ¿verdad? Porque de otra manera, yo creo que no estaríamos en nada si, ¿verdad? Estamos pensando en cometer delitos. Así que bueno, aquí yo creo que ahí alguien, a ver, el que se acuerde, me lo dice. El himno de Ande lo dice claramente, ¿cierto? Es que yo no lo recuerdo muy bien, pero sí sé que el himno de Ande dice, llevaremos como armas, ¿qué? Compañeros, ¿cómo no se saben el himno de Ande? Decencia y trabajo. Eso es, eso es. El propio himno de nuestra Ande nos dice que nosotros lucharemos, sí, siempre lucharemos con decencia y trabajo. Entonces, bueno, eso básicamente significa someterse a cierta institucionalidad, a ciertas reglas, a cierto orden, y dentro de ese orden, dentro de esas reglas, establecer claramente estrategias que puedan ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, que ese es justamente el final de este cuadrante. Cuando las dos coaliciones se están enfrentando una con otra a lo largo del proceso de toma de decisiones, finalmente los diputados tendrán que tomar una decisión y eso se convertirá en política pública. Y puede ser que entonces el resultado de esa política pública
sea que el sistema de pensiones del magisterio se mantenga igual a como está o lo desmantelen. Cualquiera de las dos cosas que pase va a repercutir en el resto de la estructura. O sea, esos efectos van al resto de la estructura social y de ahí tendrán consecuencias en otros ámbitos. Yo espero que ese otro escenario donde ellos nos derrotan, de ahí nunca suceda. La verdad, el magisterio tiene casi 130 años de estar defendiendo pensiones. 130 años desde 1886, 140 más bien. Desde 1886, cuando ya habían los primeros cimientos de un sistema, aunque fuera en aquel momento no tan robusto como el de hoy, pero era más artesanal, por decirlo así, pero ya había una defensa del sistema de pensiones del Magisterio Nacional, y desde entonces Magisterio de ahí nunca ha bajado la cabeza y nunca ha perdido una batalla de manera permanente. Ha perdido algunas luchas, ¿verdad? Algunas luchas, pero no ha perdido la batalla nunca por completo. Más bien de ahí lo que pasó en la década de los 90, lo que demostró fue que a pesar de la derrota sufrida al sector educativo, logra levantarse, logran tomar Jupema y logran convertirlo en la institución, en la operadora de pensiones más sólida de este país. Bueno, es un gran ejemplo de lo que Magisterio puede hacer. Eh, Espero que haya quedado claro este tema de cómo funcionan esas coaliciones promotoras que luchan una con otra, debatiendo en este caso no con armas, porque la política es otra cosa, la política no es la guerra. En política no combatimos con armas, en política combatimos con criterios técnicos, combatimos con organización, combatimos con persuasión, combatimos con tener a la gente bien informada, como este trabajo que estamos haciendo acá. Esa es la forma en que luchamos en política. Entonces, son otro tipo de recursos los que nosotros empleamos siempre buscando lograr el objetivo que estamos buscando. Ya con esto yo concluyo esta presentación. Abro nuevamente, voy a dejar de compartir, abro nuevamente el espacio para preguntas. Bueno, mejor no dejo de compartir porque por aquello que quieran que me refiera a alguna diapositiva en particular, me puedo devolver sin ningún problema. Entonces, abro el espacio para consultas o comentarios sobre los conceptos que acabamos de ver, que yo sé que fueron un poquito densos. Me avisas cualquier cosa, Michelle. No tengo a nadie con la mano levantada, no sé si alguien quisiera intervenir con el micrófono. Qué bárbaros, compañeros, tan claro, ¿entendieron todo? Parece que No, sí. la verdad es que sí estaba súper clarísimo. Entonces, de momento me imagino que no hay dudas, pero a como va avanzando el curso y el taller y todo, entonces ya van a haber más preguntitas. Ok. Ah, Una consulta, buenas tardes. ok. Quisiera saber, los grupos para la tarea final, ¿cuándo deben estar constituidos? Ah, Nos- para la siguiente semana, por eso no nos preocupemos ahorita. Ok, Sí, sí. gracias. Ujú. Ah, compañeros, ¿algún concepto? Bueno, los reto a que me digan qué concepto les generó más curiosidad y por qué, si ya lo conocían o si lo entendían de otra forma. ¿Alguien habló? Sí, don Vinicio, ¿cómo estás? Soy yo, Ah, Iván. Bueno, adelante, Iván. Disculpe, bueno, ¿hay algún registro de asistencia, compañero? Sí, al final lo vemos, lo tiene la compañera Michelle. Ah, ok, perfecto, gracias. Ahí disculpe. No se preocupen. Les decía, alguien que algún concepto quizás que les haya llamado más la atención, que quizás no lo habían visto de esa manera, no sé, no les generó, por ejemplo, ruido el tema de las clases No, sociales, no don sé si lo Vinicio, habían visto antes de otra forma. Adelante. bueno,
voy a dejar que... No, lo que a mí me llamó la atención es las clases. Ok. Cuando uno se mide en la clase más que todo, yo creo que está entre la primera, yo creo que en esa. Ah, No, ¿esta o eh, esta, la del financiero? vamos a ver. Sí, correcto. Donde uno ve tanto esta como la anterior, me dejó mucha enseñanza porque uno más o menos quiere establecer el nivel de la clase que uno pertenece, ¿verdad? Y usted dio un vivo ejemplo de su persona respecto al cómo usted salió avante de sus estudios a pesar de la clase que usted pertenecía. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, o yo soy uno de esos. Sin embargo, ya entonces prácticamente ninguno de nosotros pertenecemos a la clase del quintil quinto, ¿verdad? Estamos hablando de 2 millones y hablo también de 3 a 5 millones. Entonces, eh, eso y la anterior, no tengo dudas porque realmente usted explica muy excelente, es decir, nos baja los términos al, a la forma que lo otro podemos entender, ¿verdad? No, no como cuando usted está defendiendo una tesis con otros compañeros o a nivel universitario. Por eso, para mi persona ha sido muy claro. Entonces, pero sí enseñó mucho la filmina anterior y esta que usted acaba de poner. Muchísimas gracias. Gracias. Vinicio, Sí. tengo tres manitas levantadas. Tengo a doña Claudia, a Manuel Vargas y a Kenneth Murillo. Ah, se motivaron. Muy bien, adelante. Entonces le damos el espacio a Claudia, luego Manuel y después Kenneth. Don Vinicio y compañeros, a mí también me llamó mucho la parte del financiero, ¿verdad? Cómo deja entrever que ese concepto que nuestros padres se hablaban de que existe mucho la clase media en Costa Rica, que la clase media es mayor, ¿verdad? Cómo el financiero en realidad nos hace caer en la perspectiva de que no, o sea, ya ni clase media hay, ¿verdad? En ese sentido. Nos destrozó la idea. Quitaron la idea totalmente porque, o sea, en estos momentos, ¿quién genera flujos de efectivo independientes al trabajo personal? ¿Verdad? Eso es fundamental. Entonces, y sí, un 20%, yo diría que ese 20% todavía se reduce un poquitico más, como un 10% más o menos, ¿verdad? Porque estamos hablando de de familias, de empresas que son entre sí enredadas, etcétera, etcétera. Pero cómo nosotros tenemos que empezar a caer en la cuenta en la realidad en que estamos. O sea, no, ya no hay clase media. En estos momentos, antes decían, es que hay tres clases, la clase alta, la clase media, que somos los más grandes, ¿verdad? Y la clase pobre, por decirlo de alguna manera. No, no, ahora en Costa Rica, según el financiero y lo que tú nos expresaste, hay un sector muy pequeño de clase alta y el resto somos asalariados remunerados, en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias. Somos clase trabajadora. Bueno, a nivel mundial también, la mayor parte de la población somos clase trabajadora. Sin embargo, uno se pregunta por qué si hay una distribución tan desigual de la riqueza en el mundo, ¿por qué las mayorías que son clase trabajadora lo permiten? Justamente porque existe la ideología. Por eso es que quería relacionar también todos los conceptos. La ideología, la ideología dominante es la de la clase propietaria de los medios de producción y de los medios de comunicación, que también son medios de producción. El medio de comunicación también es un medio de producción. Y esta clase muchas veces está interesada en que la ideología del pueblo sea para respaldarlos a ellos y que la gente no vea que nació en condiciones que quizás no le permitieron
su desarrollo pleno o que están frenando el desarrollo de su hijo. Son personas que terminan diciendo, sí, sí, claro, de ahí, eh, no sé, apoyo al gobierno, pero bueno, la escuela se está cayendo y resulta que ahí tengo a mis hijos. Y eso no lo logran ver, no logran ver quizás la afectación que su propio hijo está teniendo a partir de este sistema y a partir de las decisiones políticas que se toman. La siguiente persona. Manuel y luego Kenneth y también tengo a don Iván de nuevo. Ujú. Muy buenas tardes. A mí el conjunto de la exposición me ha fascinado mucho, ha estado como muy bien integradita, ¿verdad? Eh, casi que me puso en un momento determinado como hacer una especie de examen de conciencia, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, digamos, si uno se mueve mucho alrededor de todas estas nociones, alrededor de lo que es ideología, particularmente los profesores de estudios sociales somos muy mañosos en eso, Ujú. ¿verdad? Tendemos como a asentar ciertos conceptos de fondo en algún momento determinado y lo interesante es eso, digamos que sí, nos hemos quedado muy en el terreno de ver la ideología como el lente con el que vemos al mundo, el conjunto de concepciones que tenemos del mundo, pero a veces perdemos de vista las formas, ¿verdad? Las formas en que precisamente se ejerce o se lleva adelante esa ideología, ¿verdad? Y entonces ya viendo seccionamiento que fue planteando de la visión global, de la guía para la acción y esto, eh, contribuye mucho a ampliar un poquito más el horizonte del que nosotros venimos manejando, ¿verdad? Ahora, lo interesante, y creo que es oportuno que pudiéramos reflexionar también de fondo a partir de esa serie de conceptos, digamos, es que efectivamente, digamos, tratar de establecer los estamentos sociales o los estratos sociales en el mundo de la riqueza no cuesta mucho, pero en el mundo de la riqueza sí es muy complicado, ¿verdad? Porque no es tan blanco y negro como en el otro lado, ¿verdad? Este, pero además, digamos, desde los mecanismos de control ideológico, también hay otro elemento que en algunas realidades ha sido mucho más evidente que en otros, y es el uso de la fuerza bruta. Poner al ejercicio los aparatos de represión. El poderío. Entonces, digamos, ese elemento está también por ahí, pero Ujú. quizás una de las ideas con las que más atrajo mi atención es con el hecho de que efectivamente el poder también se puede confrontar, ¿verdad? Ujú. Resistir. El asunto es que esperemos que no nos lleven a un extremo en donde tenemos que agarrarnos a pedradas otra vez, ¿verdad? Correcto. Pero, pero sí que nos quede esa noción clara de que efectivamente el poder se puede confrontar. Y nosotros mismos, si efectivamente en algún momento determinado llegamos a ostentar el poder, podríamos ser víctimas de una confrontación distinta, ¿verdad? Que de ahí precisamente me parece a mí que la importancia de reflexionar en este curso, esa serie de elementos, pues permite orientar más el conjunto de posiciones que podamos tomar en un momento determinado. Muchas gracias. Gracias. Siguiente. ¿Quién estaba, Michelle? Kenneth y Ajá. luego tengo a Iván. Ok, perfecto. Gracias, compañeros. Buenas noches a todos y todas. Un saludo a Vinicio y a los compañeros de la SANDE por este curso. En realidad, don Vinicio y compañeros, este curso es sumamente interesante, ¿verdad? Este curso en 2 horas nos va centrando en los ejes o en algunos de los ejes más importantes en los que nosotros deberíamos conocer. Y bueno, gracias a este curso, muchos de nosotros vamos a empezar a conocer
desde el principio, desde que es una coyuntura, desde los actores. Me encanta esa palabra coyuntura, me encanta cómo se enfoca, porque muchas veces nosotros de pronto tenemos un gusanito por ahí de las políticas y de los proyectos, pero bueno, ya nos da una explicación de qué es una coyuntura, cómo se realiza una coyuntura, qué se tiene que revisar una coyuntura. Actualmente, bueno, en estos días, para nadie es un secreto que ayer salió que el Fondo Monetario Internacional estaba pidiendo a Costa Rica una política pública nueva con respecto a todo lo que tiene que ver con la economía, ¿verdad? Ya hoy salió el gobierno y todo eso. Entonces, se viene un proyecto, pero no solo el proyecto, ya ahora sabemos que tenemos que entender por qué se viene el proyecto, para qué se viene el proyecto, quiénes están impulsando el proyecto, quiénes se van a ver beneficiados con el proyecto, quiénes son los perdedores de ese proyecto. Entonces ya vamos a manejar todo con respecto a eso. Luego pasamos a esta relación de poder. ¿Cómo lo van a tratar de meter? ¿Cómo van a tratar de meter ese gol? Por medio de la influencia, de la autoridad, del demando, del poderío. ¿Cómo van a tratar de mover los proyectos? ¿Cómo van a tratar de vendernos esa situación? ¿Verdad? Entonces, también entender la historia del superhéroe, que bien lo atina de inicio, ¿verdad? Me encantó esa historia del superhéroe, es quién vende mejor la historia, quién compra más la historia también. Y por último me quedo con que tenemos también que involucrar nosotros a todos los actores, en este caso también nosotros como organización, involucrar a todas esas personas para que también esas personas se sientan identificadas y que sepan qué es lo que van a defender, ¿verdad? Porque muchas veces o en los últimos años hemos visto la poca solidaridad que hay socialmente hablando, ¿verdad? Que si a mí no me afecta, yo no me meto. Y lo vemos también bueno, en nuestro ámbito que es la educación. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos llamado de pronto a un movimiento y los compañeros no se ven tan involucrados en eso? Bueno, tenemos una tarea titánica en la relación que tenemos que hacer nosotros de toda la situación para la defensa, no solo del Magisterio Nacional, porque hoy, bueno, estamos viendo los Magisterio Nacional, pensiones, pero es a nivel social, entender que cuando hablamos de social, todo el país. Entonces, cierro con el agradecimiento a Vinicio, a la Escuela Sindical, porque con estas horas, casi 2 horas, abarcaron en tan poco tiempo mucho y ya nos queda a nosotros como muchos conceptos que tenemos que ir repasando para crecer nosotros como dirigentes. Muchas gracias, Vinicio y compañeros. Gracias. Vinicio, ¿Sí? tengo a Iván, a doña Hilda y a Lorena. Ah, ok, adelante. Ok. Digo que sí se motivó a hablar mucha gente. Muy bien. Gracias, Vinicio y compañeros. Con ese tema del poder, bueno, a mí me hace reflexionar que hoy día estamos ante varios tipos de poder, ¿verdad? El poder del Estado, donde el sistema gubernamental, propiamente político, está siendo dirigido por medio de un solo poder, ¿verdad? Que es la situación actual de este gobierno. Y el otro poder, que es el poder detrás como dicen, detrás del tono. Me refiero propiamente al narcotráfico, donde muchas veces se usa el poder de la fuerza, ¿verdad? Hay violencia física. También tratan de legitimar el dinero, ¿verdad? De actos delictivos, ¿verdad? Y la influencia y la persuasión, que muchas veces esto llega a los poderes del Estado, para sus intereses, ¿verdad? Entonces, toda esa situación, el poder se ha venido, concepto de poder ha sido muy, muy contaminado en las últimas décadas, donde no se ha usado siempre para el tema del beneficio de la sociedad, sino que simplemente para ciertos intereses económicos de grupos muy poderosos y algunos, pues, delictivos, ¿verdad? Que es la situación que estamos viviendo actualmente en Costa Rica.
Ojalá que esto no continúe como México, ¿verdad? Que ha estado terriblemente este tema del narcotráfico, pero el concepto de poder sí me llama la atención, ¿verdad? Porque si lo analizamos, el poder malo, ¿verdad? Desgraciadamente, don Vinicio, encajona en poderío, en mando, en influencia y en autoridad. Es terrible. Entonces, tenemos ya muchos adversarios, ¿verdad? Y ese tema del narcotráfico, ¿verdad? Que es muy, muy, muy delicado. Y pues ojalá que en algún momento nuestro magisterio no se vea en ninguna forma perjudicado por ciertos grupos, ¿verdad? Que sí existen en Costa Rica, lo sabemos que lo hay, pero o lo han hecho, pero de una manera muy fina y muy, muy oculta. Gracias, ese era mi aporte. Me gustó mucho cuando dijo poder contaminado. Bueno, en realidad podríamos decir que es que el poder se puede utilizar para marginar al ser humano o se puede utilizar también en beneficio del ser humano. El poder es inevitable, las relaciones de poder y resistencia son en alguna medida inevitables, pero usted bien podría utilizar un poder como por ejemplo el liderazgo, la persuasión, para motivar a otras personas a superarse, a luchar, a hacer algo que mejore sus condiciones de vida. Usted también puede utilizar su poder de mando como jefatura en algún espacio, que usted sea una jefatura para buscar condiciones dignas para las personas que trabajan para usted y puedes utilizar ese poder para bien. Usted puede utilizar el poder de influencia sobre sus hijos para orientarlos al camino correcto, pero claramente el poder también se podría utilizar para hacer mucho daño, definitivamente. Bueno, Sí, creo que me toca a mí. Vinicio, yo quería puntualizar en el tema de las clases sociales, porque si bien es cierto, al inicio lo decía muy bien doña Claudia, o sea, ya han pasado tiempos y ya hay ciertas clases sociales o estratos que van desapareciendo, pero también tenemos que tener aquí una claridad. Y la claridad es, voy a poner un ejemplo concreto. El hijo de una persona de clase de poder alto, de un dominador, va a ir a un centro privado. Ese no va a un centro público. Ese va a un centro privado. Y desde ahí, desde que está en el kinder, desde materno o más chiquitillo, porque lo dejan ahí, comienzan a entablar relaciones con otras personas que vienen de la misma clase. Estos chiquitos pasan por lo menos 12 años, 13 años en sistemas educativos donde lo que van haciendo es fortaleciendo sus nexos, sus relaciones y muchas veces terminan casándose ricos con ricos o súper ricos con súper ricos, y estos son los dueños que van heredando el poder de sus padres y algunos, muy pocos, tal vez lo usan para bien, pero la mayoría lo que van a hacer es seguir alimentando el poder. Entonces, cuando la gente hace esas preguntas que dicen, ¿cuándo va a ser que vamos a alcanzar? O sea, literalmente, y no quiero ser pesimista, difícilmente vamos a lograr superar eso, porque las conexiones se van haciendo prácticamente en las escuelas, en los colegios y luego en la vida donde ellos mantienen conexiones muy fuertes. Hablando de poder, el poder del conocimiento es lo que nos queda a los que hemos nacido en otras condiciones, a los que hemos disfrutado de la educación pública, a los que nos hemos esforzado, no hemos dormido, nos hemos desvelado porque hemos querido estudiar, porque hemos leído, porque queremos conocer otras fronteras y hemos utilizado la herramienta del conocimiento, que es una herramienta intangible, pero efectiva si se utiliza de manera correcta para lograr confrontar, repeler o debatir sobre temas que son de interés. Por eso es que en las organizaciones como la nuestra, es de nuestro interés que más gente vaya adquiriendo mayores conocimientos para que no sientan que lo que se pretende es vamos a ver, de transmitir una doctrina equivocada, sino que sea una doctrina basada en el conocimiento, basada en la lucha, que la gente vaya enriqueciendo su militancia, vaya adquiriendo poder en el discurso, en los conocimientos,
para que cuando nos enfrentemos a esto, no tengamos miedo de confrontar o de salir adelante. Creo que este espacio y otros espacios que en el futuro de nuestra escuela sindical va a ir fortaleciendo y enriqueciéndose más con la intención de que más gente pueda decir, este curso es bueno porque me ayuda a ver el mundo diferente. Pero cuando nos conformamos de que nacimos en esa condición y no tenemos oportunidades, desde ahí ya estamos mal, porque yo tengo que buscar el conocimiento para, nunca voy a alcanzar esa disparidad, nunca, pero sí puedo accesar al conocimiento que me permite ponerme en condiciones diferentes de lucha. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener condiciones de lucha. A veces han criticado nuestra gestión porque nosotros no somos de calle, no somos de grito, pero es que no necesariamente es eso lo que se ocupa en un momento donde los que son enemigos utilizan estrategias muy bien elaboradas para querer someter al otro. Y aquí es donde aparece el poder de la palabra, el poder del conocimiento, para no seguir permitiendo que otros se apropien de lo que le ha costado tanto a esta, bueno, a la clase proletaria, donde todos estamos incluidos, donde ya el financiero nos desdibujó y nos quitó cualquier otra aspiración, pero nos dio un ubicatex. Ahora, recordemos que la prensa también son medios adoctrinantes que responden a algunos intereses. Entonces, todo esto hay que verlo con ojo crítico, reflexivo, para tomar conclusiones que sean de ventaja para poder repeler lo que tenemos en este momento. Gracias, Vinicio. Gracias. Voy a aprovechar el ejemplo de doña Hilda para explicar un poquito este tema más de la ideología. Un ejemplo. Digamos que hay dos muchachos. Uno nació muy pobre, tiene que ir a trabajar después de las clases, muchas veces llega al colegio sin desayunar, en toda la casa no hay una computadora, solamente hay un celular, ¿verdad? Y con eso le toca estudiar. Por otra parte, hay otro muchacho que nació en una familia acomodada, tiene la vida resuelta, tiene computadora full, hasta la membresía de ChatGPT le pagan, así. Llegan los dos un día a hacer el examen de la OCDE, ¿verdad? A hacer exactamente el mismo examen. Desde una ideología dominante, usted preguntaría, ¿y qué nota sacaron? Desde la ideología dominante, lo único que te interesa saber es cuál fue la nota final. No me interesa saber quién es quién. Desde una ideología más impugnadora del orden establecido, preguntaría cuáles eran las condiciones de cada muchacho. ¿Qué podríamos hacer para que el muchacho que tenía condiciones más desfavorables logre alcanzar mejores oportunidades? ¿Qué podría hacer el centro educativo por ese muchacho con condiciones más desventajosas para tratar de equipararlo con el otro? ¿Verdad? Nada más quería aprovechar el ejemplo, doña Gilda, para explicarles cómo desde diferentes ideologías nos preguntamos diferentes cosas. A las ideologías dominantes no les importa la situación del muchacho rico y del muchacho pobre, porque creen que ese es el mundo de forma natural y que así debería ser. Entonces lo único que les interesa es saber que ese se sacó un 80 y el otro se sacó un 70 o un 65 y seguro es porque es un vago. Bueno, seguimos. Michelle, ¿quién sigue? Lorena. Lorena. Sí, buenas noches. Yo lo veo, don Vinicio, desde el punto de vista bueno, con lo que me estuve viendo cuando me ingresé a a la plataforma, el análisis de coyuntura, más o menos estuve traveseando por ahí y analicé un poquito la situación actual de nosotros aquí en Costa Rica en cuanto al poder político que tenemos en este momento, porque la coyuntura nos permite comprender los acontecimientos políticos, sociales y económicos que están ocurriendo en un determinado momento, identificar los
los actores que vienen involucrados en estas, ¿cómo podría llamar? En estas luchas de poder que se están dando en este momento. Porque si bien es cierto, ahora, no sé si fue usted, don Vinicio, o fue la otra compañera, hablaba de las formas que tiene el poder para influir de forma buena o de forma mala. Yo diría también que muchas personas se aprovechan del poder para manipular a los demás a su conveniencia, que es lo que hemos estado viviendo en estos últimos 4 años y medio, ¿verdad? Eh, y yo creo que lo que se necesita es eh, como encontrar un balance entre esa gobernabilidad y una eh, distribución equitativa entre los poderes y que dejen de estarse agarrando el pelo y que realmente se... Así es. Sí, el problema es cuando se trata de eliminar a todos los contrapesos, todos los contrapoderes posibles, los elimino del camino y allano las instituciones para tomarlas y controlarlas desde un solo bando, desde un solo punto de vista.